Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Ciencias Fáciles. El día de hoy vamos a ver lo que es la teoría de dinámica. Entonces, la dinámica dice que es la ciencia que estudia los cuerpos, involucrando las causas que las originan. Si nos regresamos a cinemática, sabemos que cinemática es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos sin involucrar las causas que éstas los originan. En este caso, pues ya vamos a empezar a complicarnos un poquito más la vida, o teóricamente así es. Se empieza a complicar un poquito más, pero la realidad es que está un poquito sencillo si lo empezamos a interpretar desde la definición. Entonces, dicho lo anterior, pues, ¿cuáles son las causas que originan el movimiento? En este caso, pues las causas son las fuerzas y existen tres causas. En este caso, que es la fuerza aplicada, que se denota como F. La otra causa que existe es la fuerza gravitacional, que se denota como Fg, y Fg es igual a mg, masa gravedad. La tercera causa es la fuerza de fricción, que por definición dice que la fuerza de fricción siempre va opuesta al movimiento. Es decir, si yo tengo este marcador aquí y lo muevo hacia el lado derecho, la fuerza de fricción siempre viene hacia el lado contrario. Siempre es así la fricción, y la fricción se denota como μk, coeficiente cinético, por la normal. Es decir, Fr es igual a μk por la normal. ¿Por qué la normal? Porque se dice que también la fuerza normal, que aunque no lo pongo aquí, también es una fuerza normal, como su nombre lo indica, de manera normal, y la fuerza normal siempre va perpendicular hacia la superficie. Es decir, si yo tuviese un escritorio de esta manera y tengo el marcador puesto sobre el escritorio, fijémonos que la fuerza normal siempre sería perpendicular. Digamos que este es el escritorio, esta sería la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie. Y por lo tanto, siempre va junto con el coeficiente de fricción. Eso es por definición, y así se representa. Después, la fricción o el coeficiente cinético no tiene unidades, siempre es sin unidades, y su valor ya está establecido por tablas. Punto 2, punto 3, etcétera. Siempre ya está establecido y pues no tiene unidades. Posterior a ello, existe algo que Isaac Newton, por el año de 1643, perdón, por el año de, bueno, él tiene su fecha de 1643 a 1727, y en esa época él determinó que había tres leyes que se enunciaban como la primera, que es la primera ley de Newton, primera ley o ley de inercia, o ley de inercia, que esta ley básicamente establece que la oposición que presenta un cuerpo a cambiar su estado dinámico o estático, es decir, vuelvo a repetir, si yo tengo este marcador, estará estático todo el tiempo, a reserva de que exista otra fuerza, ¿sí?, que haga que su estado dinámico o estático cambie. Entonces, esa es la primera ley de Newton.
Otro ejemplo que nosotros podemos ver, la primera ley de Newton, es cuando yo tengo un balón de fútbol, ¿sí? Cuando yo tengo un balón de fútbol, sabemos que ese balón siempre va a estar ahí, siempre va a existir de manera estática. Pero si ese balón yo lo pateo, pues cambió su movimiento, o en este caso cambió su distancia, ¿sí? Pero pues presentaba, al momento de yo patearlo, presentó una posición a cambiar su estado dinámico o estático. Entonces, básicamente, esa es la ley de la inercia. La tercera ley de Newton, vámonos con la tercera ley de Newton y ahorita nos regresamos a la segunda. La tercera ley, o ley de, ley de, eh, la tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, ley de acción y reacción, ley de acción y reacción, me dice que para cada acción hay una reacción de la misma magnitud, pero del sentido opuesto. Aquí, por ejemplo, nuevamente, aquí tengo mi marcador, ¿sí? Y si yo aviento hacia la pared el marcador, teóricamente el marcador va a regresar con la misma fuerza, pero sentido opuesto. Tal vez, como no es tan elástico, no lo haga tanto. Pero si yo tengo una pelota y la aviento hacia la pared regresará con la misma fuerza, la pelota, pero en sentido opuesto. Digamos que si yo hacia adentro va a ser positivo, me la va a regresar con el sentido opuesto, que sería negativo. Continuando con la segunda ley de Newton, que básicamente es la que tiene un poquito más de aplicación, digamos que yo tengo un objeto, en este caso yo aquí tengo el borrador, y el borrador lo levanto, por lo tanto le estoy aplicando una fuerza. Le estoy aplicando una fuerza, entonces aquí está mi objeto, yo le aplico una fuerza que va hacia arriba, la fuerza aplicada, recordemos que se representa con la letra F. La aceleración siempre se presenta de forma punteada. Acordémonos que la fuerza, tanto la fuerza como la aceleración son vectores y se denotan con la flecha hacia arriba, denotando que es un vector. Y para abajo de este objeto, volvemos al ejemplo, si yo lo levanto, le estoy aplicando una fuerza, hacia arriba va la aceleración, evidentemente, en este caso sin número, pero cuando exista un número, sabemos que viene un número. Hacia abajo, pues tenemos la fuerza gravitacional igual a masa gravedad. Entonces, hasta aquí todo está correcto. Pero en esta fase, que es dinámica, no existe o no existirían, o más bien no deben de existir datos si yo no tengo mi diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre, que también se le conoce así. No puede existir nada de cálculos si yo no tengo mi diagrama de fuerzas. En este caso, mi diagrama de fuerzas me va a hacer, me va a hacer que tenga yo las ecuaciones, porque en este caso no hay una ecuación como tal, como las hay en cinemática. Yo hago mi plano cartesiano o mi eje coordenado rectangular, y entonces por este lado pues es el eje X y por este lado es el eje Y. Hacia arriba, si regresamos a mi dibujo del cuerpo, hacia arriba está la fuerza que yo le apliqué, ¿sí? Que la denoto de esta manera, representando que aquí está la fuerza que yo le apliqué. De este lado pues estaría el objeto. Hacia abajo está la fuerza gravitacional, que sería igual a masa gravedad. Y hacia arriba, de manera punteada, vuelvo a repetir, está la aceleración. Recordemos que como son vectores, pues tenemos que escribir de manera con nuestra flechita para representar que es un vector. Después de realizar nuestro diagrama de fuerzas
o diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre. Yo le llamo diagrama de fuerzas porque finalmente están involucradas fuerzas. Por eso yo le pongo diagrama de fuerzas, o yo recomiendo que ustedes lo llamen diagrama de fuerzas, porque tal cual es lo que es. Entonces, si yo hago mi sumatoria de todas las fuerzas, recordemos que la fuerza neta, ahorita lo comentábamos, el diagrama de fuerzas es mi diagrama de fuerzas en los ejes, en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y, hago mi sumatoria de fuerzas, mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Por qué así? Pues porque la aceleración siempre va a llevar el sentido de la fuerza, o más bien la fuerza siempre va a llevar el sentido de la aceleración. Entonces, en este caso, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en mi diagrama? Pues tengo la fuerza aplicada, ¿sí? Y hacia abajo, en el eje Y, pues tengo menos la fuerza gravitacional. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Si yo quiero hacer mi ecuación o buscar mi ecuación, recordemos que esto es sin números. Cuando tengamos números, pues ya le pondremos. En este caso es la fuerza aplicada menos masa gravedad es igual a masa por aceleración. Y aquí ya tengo mi primera ecuación. Aquí siempre voy a hacer yo mis ecuaciones. Yo las voy a generar. Entonces, algo más que agregar en este caso es que la aceleración no solamente depende de la fuerza, sino también depende de la masa.